Pues bienvenidos como cada martes a tu rincón favorito de la salud a través de La Natural, al rincón del naturópata. Tú que eres fiel a la radio y nos escuchas en Onda 3 Radio, en Sintonía Deportiva Radio. Un saludo especial a los compañeros de otras emisoras que os hacen llegar nuestro programa o se nutren de él, y especialmente a Vitoria, a Toma Vitamina, Radio Siberia. Y un beso especial de verdad a vosotros que nos estáis viendo, que leéis los artículos a través de la web www.elrincondelnaturopata.es. Hoy vamos a hablar de salud, pero desde el punto de vista emocional, porque las emociones nos pasan factura y se reflejan en nuestro cuerpo físico también. Hoy tenemos un programa para todos, porque somos muchos los que interpretamos distintos roles, distintos papeles en nuestro día a día, de los que a veces no somos ni siquiera conscientes. Pero es un programa principalmente enfocado a los padres. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos y qué consecuencias tiene la educación que les estamos dando? Alejandro Lorente, terapeuta o emotional coach, como a ti te gusta denominarte, bienvenido. Muchas gracias, Juana, ¿cómo estás? Un placer. Muy bien, un placer tenerte aquí. Tú tienes una visión, creo que muy interesante, como español que eres, pero viviendo y trabajando en Alemania muchos años, en Latinoamérica, 3 culturas, 3 enfoques distintos. Así, a grosso modo, para que podamos entendernos, ¿qué roles son habituales? Bueno, lo curioso es que en Alemania, donde yo ya vivo 30 años, más de 30 años, se están dando cada vez más roles típicos de Latinoamérica o de España, como por ejemplo el de la mamá gallina o la gallina clueca, como decimos en España, ¿no? Entonces, cada vez hay más alemanas que van confluyendo en esos roles. Digamos que los mundos son vasos comunicantes donde muchas veces es más fácil, digamos, contagiarse de lo malo que de lo bueno. O sea, lo bueno requiere de alguna manera cierto esfuerzo, cierta disciplina, ¿no? Yo prefiero la disciplina que el esfuerzo, pero bueno. Entonces, yo sí que diría que en España y Latinoamérica, Italia, son mundos para mí muy importantes, hay un denominador común que es la gallina clueca, la mamá gallina, que es bastante fuerte, y en el mundo alemán pues también se nota el protestantismo, ¿no? La cultura, digamos, evangélica es distinta a la cultura católica. Digamos que la gestión de la culpa, que es muy importante a la hora de valorar luego los papelones, tiene mucho que ver con la religión. Las diferentes religiones tienen un denominador común con el tema de la culpa que se retrotrae allá a la época de los sumerios, ya que es bastante antiguo, pero cada uno ha dado como un toque especial al tema de la culpa, que nos lleva por el camino de la amargura muchas veces. Como yo decía en la intro, interpretamos roles o papelones, como a ti te gusta llamarlo, sin darnos cuenta, sin ser conscientes de ello realmente. Claro, normalmente no eres consciente, en el momento que eres consciente no te gusta, porque, por ejemplo, yo conozco muy bien el papelón del Salvador, ¿no? Que quiere salvar a todo el mundo. Yo ya desde pequeño quería salvar a mi familia, quería salvar al mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso me ha llevado también a una parte positiva que es hacer una gestión de la salud de las personas, trabajar en la gestión de la salud positivo, ¿no? Esa es la parte positiva, ¿no? Pero luego, claro, hay una parte que cuando te das cuenta de que es un papelón, pues no te gusta nada. O sea, cuando lo ves como una especie de caricia constante del ego, qué bueno soy, que todo el mundo me quiere, buscas las caricias de una forma compulsiva a través de dar. Eso le pasa a muchos oyentes ahora mismo, a muchas mujeres y muchos hombres, especialmente a muchas mujeres. Entonces, cuando te das cuenta de que tú no necesitas estar dando compulsivamente para recibir caricias, eres merecedor de caricias por ser persona, ¿no? Entonces, no buscas, sobre todo, que es lo más neurótico del caso, las caricias donde nunca te las van a dar. Entonces, El Salvador, por ejemplo, busca caricias donde no se las dan y donde se las dan no le interesan. Porque el juego consiste, el juego de los papelones, a diferencia de un papel, por ejemplo, un papel de alguien que va a ayudar a los demás, pues yo que sé, un bombero, un médico, un terapeuta que hace un papel de ayuda, si no más, pues digamos que es algo positivo, ¿no? Pero, y además, el resultado es positivo. O sea, un bombero te está salvando el incendio y realmente te salva la vida. Por lo general, bueno, eso es realmente la intención, lo que se busca y lo que casi siempre se consigue. A veces no se puede conseguir, pero bueno, pero es lo que se busca y se consigue. En cambio, El Salvador, en realidad, a nivel consciente, busca el aplauso, busca las caricias y busca que todo el mundo le alabe, qué bueno eres, pero
el juego consiste en que no dé resultado. O sea, yo no te puedo salvar. Si tú eres mi pareja, yo no te puedo salvar. Yo puedo intentar salvarte. Entonces se crea una dinámica, por ejemplo, entre la víctima y el salvador. La víctima está encantada de que le vayan a salvar, pero la víctima tampoco quiere que la salven. Ella está encantada en el papel de víctima. Quiere que se postergue hasta la eternidad ese papelón, que es distinto también al papel de víctima, que puede ser víctima de un terremoto, de un incendio, de una violación, maltrato de género, etcétera. Hay muchas víctimas, que yo las pongo con minúscula. Entonces, lo curioso del papelón y lo que le diferencia del papel es que el resultado, hay un guión de fracaso. O sea, no se consigue lo que aparentemente se pretende con tanto anhelo, con tanto ahínco. Estamos hablando del papel de Salvador, de Caricias. A mí me viene ahora mismo, porque lo has mencionado antes, el terapeuta. El terapeuta, hablamos de Salvador con minúscula, como una persona, una profesión que ayuda, o hablamos de personas que a veces creo que muchos nos creemos que somos los salvadores del mundo y que vamos a salvar a ese cliente, a ese paciente, a una costa de meternos donde creo que no debemos. Bueno, yo creo que son las dos cosas. O sea, lo ideal, yo por ejemplo, cada vez trabajo más o solo trabajo. De hecho, desde hace unos años ya escribí un primer libro que era Teatro de Familia, que era donde escribía los papelones, y luego el último, Sálvese quien quiera. O sea, ya no quiero nada de ninguna relación con el tema de los papelones. Entonces, la conciencia de saber que yo estaba actuando desde el punto de vista del Salvador, pues me horroriza. Entonces, es algo que muchos terapeutas en el mundo de la salud, enfermeras, sanitarios en general, pues tienen ese papelón que es el que les lleva, les impele a ejercer esa profesión, ¿no? Pero yo creo que cuando llega a una determinada edad, el papelón pesa demasiado. O sea, llega un momento que uno no puede. Uno cuando tiene 20 años, 30 años, pues más o menos aguanta. Pero cuando empieza ya a tener más edad, se hace insostenible. Y de hecho, lo que hace uno es que se pone enfermo. Se pone enfermo muchas veces porque ya no puede más. Entonces, lo importante sería, o lo interesante, cuanto antes pudiéramos también con los niños. Yo lo hago con mi hijo, o sea, de alguna manera, él acaba de cumplir 18 años y me encanta que él sea consciente de muchas cosas. Yo sé que él me toma así como el loco de la colina que está ahí y tal, ¿no? Pero algo se le va quedando. Incluso en un curso online que he hecho, él estaba ahí participando y me decía, yo nunca veré este curso online, yo nunca lo veré. Sí, ya lo estás viendo. Entonces, de alguna manera me interesa mucho que no repita patrones a nivel de lealtad, el patrón de su padre, el patrón de su madre, etc., ¿no? Entonces yo creo que hay que ser libres. Entonces mucha gente confunde digamos, el papelón con su identidad. Entonces cuando uno se libera de los mensajes de la infancia, que son los motores, la matrix de ese papelón, realmente uno tiene la posibilidad, por ejemplo, un terapeuta, esto se ve, por ejemplo, el terapeuta mamá gallina o el terapeuta, que puede ser hombre también, el terapeuta Salvador, es el que está siempre detrás del paciente. Ay, ¿y cómo estás? ¿Estás mejor? Y que además quiere hacerlo todo por el paciente. O sea, Eric Berne, que es el creador del análisis transaccional, decía, el terapeuta hace el 50% y el cliente el 50%. A mí me gusta llamarlos impacientes. Por eso desde hace unos años solo viene a consulta gente que de una u otra manera sabe que quiere una solución. Y a todas las personas que yo he tratado, que son miles y miles en todo el mundo, y todas las cientos de personas que no querían solución, que venían a que yo les ocupara su tiempo, ¿no? Y para tener la sensación y la buena conciencia de que estaban haciendo algo por su salud. Esa gente ya no entra. Es que ya a nivel de frecuencia ya no entra. O sea, es como que estamos hablando idiomas distintos, como si estuviera hablando en chino. Entonces, eso es una gran cosa, porque la gente que entra ahora a consulta, como quiere la solución, ya la tiene. Da igual, yo soy un mero instrumento, pero ellos tienen el 50%. O sea, inculcar esa responsabilidad en mí, que soy el cliente, que soy paciente, que quiero tratarme, tengo que aportar mi granito de arena, tengo que hacer mi trabajo, mi camino. Bueno, más que un granito, el 50%. O sea, realmente uno tiene que estar dispuesto al cambio y si no está dispuesto, pues hay que aceptarlo, respetarlo. Y yo, por ejemplo, era el típico que cuando había una fiesta y alguien hacía como gestos de que le dolía el cuello y tal. Bueno, pues yo enseguida estaba ahí, yo manejo muchas técnicas, del masaje tailandés, al shiatsu, a la medicina china,
un montón de cosas. La auriculoterapia, la acupuntura, o sea, yo le quito a alguien un dolor de cabeza en un momento. O sea, eso no me cuesta nada. Lo he hecho cientos y cientos de veces y no me cuesta nada. Bueno, pues si alguien está en una fiesta y sabe que yo tengo esas habilidades como otras personas las tienen y no me pide ayuda, pues que se quede con el dolor de cabeza. O sea, que se quede con el dolor de cabeza, porque si no, uno va a buscar el dolor de cabeza y luego encima te vienen, ay, que no se me ha quitado del todo, ay, qué tal, y se empiezan a hacer juegos que no ayudan a nadie, no aportan nada a nadie. Entonces, yo creo que El Salvador, cuando se libera, yo por ejemplo tengo a nivel de código deontológico, ya hace muchos años, para no depender del paciente, no quiero que dependa él de mí. Entonces, yo si puedo hacer todo en una sesión, lo hago en una sesión, a veces tengo que hacer alguna más, pero lo evito. Y cuando me dicen, bueno, pero ¿cuántas veces más tengo que venir? Bueno, vamos a ver cómo está la cosa, si ya se ha resuelto este problema, vamos a ver qué pasa. Entonces, se van creando dependencias. Yo lo voy viendo muchas veces en consulta, uno tiene que eliminar órdenes poshipnóticas que le han dado los médicos, los terapeutas a los propios pacientes. Siempre vas a tener dolor, o siempre vas a tener pesadillas, o siempre vas a tener esto o lo otro. Entonces yo creo que sí que El Salvador, cuando yo pregunto en mis cursos a los terapeutas, a los médicos, a los fisioterapeutas, les pregunto, ¿os gustaría que no hubiera pacientes? Son muy pocos los que dicen, pues sí, me encantaría. Entonces yo creo que la actitud ideal de un terapeuta sería, lo ideal es que no hubiera pacientes. O sea, realmente si no hubiera pacientes, bueno, pues haría otras cosas, el mundo estaría mejor, porque hay mucha gente que está totalmente mal, o sea, que está por la calle, va por el metro, va creando un malestar general. O sea, si el mundo, si tu entorno estuviera lleno de gente sana, sana de cuerpo y sana de mente, pues a ti te iría mejor también. A lo mejor no harías el mismo trabajo. Bueno, eso es una entelequia, la verdad es que va a seguir habiendo trabajo para los terapeutas, pero bueno, que esa pregunta a mí me parece pertinente. Ujú. Ya que hablamos de actuar de forma inconsciente, a mí me está viniendo esa duda que cuando me lo comentabas. ¿Realmente ayudamos sin esperar nada a cambio? ¿O hay algo detrás de esa actitud? Yo no te pido nada, pero si no me das lo que espero de ti, me voy a sentir mal y te voy a hacer sentir mal a ti. Es exactamente así, Juana. Entonces es el problema, porque no se dice claramente eso. Cuando sales del papel de Salvador, tú eres terapeuta, entonces está muy bien ser terapeuta, ser médico, ser enfermera, ayudar a la gente. Son profesiones maravillosas. Pero cuando sales del papelón, yo no estoy diciendo que tú lo estés, pero vamos, yo lo conozco muy bien por mí, pues dejas de tener, o sea, expectativas no verbalizadas. O sea, si yo te ayudo a ti, por ejemplo, en lo que sea, en la salud o en una mudanza, o como amiga te ayudo a, yo qué sé, te presto un dinero porque te hace falta, lo que sea. Lo importante es que yo sea claro. O sea, en primer lugar, que me lo pidas tú. Yo te puedo sugerir, oye, si necesitas algo, me lo dices. Entonces, yo te lo he preguntado y tú me lo dices, vale, perfecto. Si no me lo dices, es tu problema. O sea, no seguir ahí detrás de todo esto. Pero entonces el Salvador lo que hace muchas veces es que ofrece algo de forma compulsiva que nadie le pide, casi se ofende si no lo aceptan, no pide nada a cambio, luego no acepta nada de retorno, porque entonces se crearía un equilibrio que no me interesa, porque a mí me interesa estar en una posición de una atalaya de superioridad. O sea, no pido nada a cambio, no acepto que me des nada, lo rechazo, pero luego me voy a vengar porque no me has dado nada. Es totalmente de locos. Los oyentes dirán, bueno, pero esto no se entiende. Bueno, es que el ser humano es sobre todo no racional. Tenemos una parte racional, pero la parte a nivel emocional, pues cuando empezamos a verlo, entonces yo, por ejemplo, ahora cuando veo una persona que no sabe decir no, no le pido nunca nada. Uh-huh. Solo le pido. Yo, por ejemplo, como Salvador, que ya quiero serlo, pido más ayuda ahora que antes. Incluso voy más a un terapeuta a que me hagan un masaje o que me ayuden a solucionar un problema X. Antes era yo el que solucionaba los problemas de todo el mundo y yo nada, a mí no me hacía falta, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es importante, yo pido ayuda, también a colegas, amigos, etcétera, pido ayuda. Si necesito ayuda realmente la pido y luego pues me gusta que haya una equidad y una claridad, ¿no? Entonces también es verdad que cuando tú estás con amigos que tú solo das y ellos no dan nada, pues eso no es amistad tampoco y el amor tampoco. Hay relaciones que son muy tóxicas porque uno da todo
y el otro recibe todo y luego encima el que recibe todo, que muchas veces es la víctima, se venga del que da todo, porque se siente inferior. Entonces, bueno, digamos que cuando se manejan todos estos códigos, la vida se puede hacer bastante más fácil, hombre. La vida tiene sus dificultades ya de por sí, las relaciones humanas, pero yo puedo empezar a liberarme de la culpa, puedo liberarme de esos mensajes de la infancia que me impiden actuar así y puedo hacer que, yo qué sé, pues a nivel de relaciones, cuando una persona quiere de mí algo que no me lo está, me está ofreciendo una ayuda que veo que está por ahí, el tema del Salvador, o un juego nocivo, pues yo lo voy a evitar. Entonces, cuando me libero de esos mensajes de la infancia, voy a ser capaz de liberarme de la mala conciencia también y de la culpa, que son las razones por las que estamos siempre metidos en esos berenjenales, ¿no? Tú decías, bueno, que igual no nos estamos enterando porque parece una completa locura. A mí, sin embargo, hay algo que me viene a la mente con esa explicación que nos has dado antes. La eterna mamá, la mamá perfecta, esa que se desvive por los hijos, que se adelanta a que le pidas cualquier cosa. Si yo ayudo para que me ayuden, ¿tenemos hijos y los cuidamos esperando que nos cuiden en un futuro? Por supuesto. Eso está muy bien explicado. O sea, lo que estabas diciendo es la madre helicóptero, el padre helicóptero, ¿no? También cada vez más padres. El problema de los hijos es que en la actualidad, antes los hijos eran pues una función. O sea, en realidad estaba clara la cosa, ¿no? Había un respeto, un agradecimiento, unos valores que eran positivos. Luego había una disciplina cuartelaria, parecía eso el ejército, donde el padre te pegaba y tú te aguantabas y ya está, ¿no? Entonces hemos superado esa época, lo cual es un gran logro porque yo no quisiera estar con mi hijo pegándole y mandándole y diciéndole cosas horribles y yo qué sé, o sea, de por tu culpa yo no soy esto, por tu culpa yo no soy el otro. Bueno, pues evidentemente yo no quiero eso porque es un rollo. Pero ahora tenemos, y lo veo cada vez en más pacientes y también en Alemania, en otros países, en América Latina por supuesto y en España también, vemos cada vez más esos padres helicóptero que están ahí, que ponen a sus hijos en el centro de su vida, lo cual es un craso error, porque resulta que un hombre y una mujer se enamoran, tienen un hijo, y luego ponen al hijo literalmente en la mitad, en el centro del lecho, separándoles, con lo cual ya en el momento que nace el hijo, ya está puesta la simiente de la separación. Ya va a haber una separación tarde o temprano y de hecho lo estamos viendo. Y cuando hay una pandemia como ha ocurrido ahora, pues se separa, todo el mundo se separa, es una cosa increíble. Porque además los hijos están ahí puestos en el centro de la vida. Yo pongo a mi hijo en el centro de la vida, de mi vida. En el centro de mi vida tengo que estar yo y no mi hijo. Y luego, cuando yo soy mayor, voy a ponerme a mí en el centro de la vida de mi hijo. Y ni una cosa ni la otra. Yo no quiero, yo se lo he dicho a mi hijo incluso, en el centro de mi vida estoy yo. El centro de mi vida. Que tú estés muy cerca del centro de mi vida está claro. Pero en el centro de mi vida estoy yo. Pero no se juzga eso desde el punto de vista, digamos, como externo. O sea, por ejemplo, tú me estás diciendo esa relación, ese pensamiento que tú tienes, esa relación con tu hijo. Como padre, tú eres el centro de tu vida. Yo no puedo percibir o no puedo pensar qué mal padre es y encima juzgarte. Bueno, puedes hacerlo. Evidentemente tienes toda la libertad de pensar lo que quieras. Yo lo miro desde el punto de vista práctico, de la cantidad de miles de pacientes que he tratado y del craso error que supone, que yo lo veo en la gente. De hecho, yo no suelo juzgar a la gente lo que haga lo que quiera. Yo le pregunto a la gente, ¿qué te dice tu yo futuro? El yo futuro es para mí una herramienta muy importante, que dice la Juana de 80 años en esta situación, ¿no? Entonces, claro, mucha gente puede pensar, y en nuestros países está toda esa cosa de la culpa, y claro, porque entonces eres un mal padre, etcétera. El problema es que la educación de los hijos, en muchos casos, es el peor negocio del siglo en este momento. El peor negocio porque yo hago algo, o sea, cuando yo hago una negociación, a mí me interesa el win-win, que todos ganemos. Esa es mi forma de pensar, imagino que la tuya también. Pero hay gente que quiere ganar ella y que los demás pierdan. Bueno, pues eso, luego al final, la compensación, la ley de la compensación te va pasando factura en algún momento, pero bueno, el problema es que aquí pierden todos. O sea, el padre pone a su hijo en el centro de su vida, pero luego en la adolescencia el hijo se venga.
Entonces, muchos problemas que encontramos en la adolescencia, y luego estas madres, estos padres no pueden entender, pero con lo bien que yo me he portado, mira qué diferente era a mi padre, que era tan duro, tan cruel, y yo que he sido tan bueno, tan bondadoso, que le he dado todo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Un psicoanalista italiano decía hace poco que antes eran los hijos, perdón, los que buscaban el reconocimiento de los hijos. Y ahora son los padres los que buscan el reconocimiento de los hijos. Y eso es una barbaridad. O sea, porque yo puedo tener el reconocimiento y puedo necesitarlo, porque todos necesitamos caricias, el reconocimiento, pues yo que sé, de mi público, cuando estaba en la televisión alemana, o ahora cuando hago mis giras, y los lectores de mis libros, y bueno, pues recibo muchas caricias en ese sentido que me vienen muy bien, porque le dan sentido también lo que hago, los pacientes, oye, me ha venido bien. Si no recibieras ningún tipo de feedback, sería espantoso, ¿no? Tú estás ahí en tu programa de radio y nadie te dice nada, como si no existiera. Pues oye, es normal que queramos reconocimiento, queremos caricias, eso está bien. Pero buscarlas en los hijos es la mayor aberración que pueda haber. Yo, de hecho, incluso a mi hijo se lo he verbalizado. O sea, yo no necesito tu reconocimiento. Yo exijo, ya no necesito, exijo tu agradecimiento y tu respeto. Eso sí, y luego haz lo que te la gana. Recibe tu respeto. Y tenemos una relación muy buena, o sea, que es que estamos aquí en plan el ejército, todo lo contrario. Además, yo tengo, por ejemplo, muy pocas reglas con él. O sea, yo le dejo hacer de todo, todo, todo. Hay un par de cosas, un par de cositas que no me viene a cuenta ahora, donde yo soy rotundo y soy la señorita Rottenmeier y aquí no se mueve ni Dios. O sea, es la disciplina cuartelaria en un par de aspectos que tienen que ver con respeto y que tienen que ver con agradecimiento. Y todo lo demás que haga lo que quiera. Entonces, claro, lo que ocurre es que cada vez me dice él, antes nos llevábamos peor y cada vez nos llevábamos mejor. Eso me lo decía hace un par de años, ¿no? Claro, porque yo antes era como una hipoteca. O sea, yo antes pagaba muchos intereses y ahora cada vez se amortiza más. Entonces, ser buen amigo de tu hijo cuando tú ya tienes una edad y tu hijo tiene una edad, tiene sentido. De hecho, yo lo espero, lo deseo. Pero ser el mejor amigo de un niño de 4 años es que hay que ser pusilánime, ¿no? Yo los llamo los padres pusilánimes. Antes decía otras cosas, pero para no que nadie se sienta ofendido, es el padre pusilánime, que es el padre que por querer hacer el bien termina haciendo el mal. En nuestras generaciones, las mías y anteriores, muchas veces el padre era un padre malo, porque ahí había mucha gente mala con una maldad, hacía el bien al final, porque te hacía sentir, te hacía ver lo que tú no quieres, por ejemplo, con tus hijos. Yo, por ejemplo, no tuve padre. Mi padre se fue cuando yo nací. Tenía una relación buena con él, un gran hombre, ya se murió hace mucho tiempo, pero bueno, yo ese ejemplo que no tuve de mi padre, que no estuvo, es un ejemplo que yo le voy a dar la vuelta para no hacerlo jamás, no repetirlo. Yo no voy a dejar nunca a mi hijo abandonado, porque sé lo que es que tu padre te abandone, que no. Entonces, fíjate tú que en este caso, mi padre, al final he recibido de él muchas cosas positivas, del escritor y bueno, un hombre que era un hombre bueno. E incluso la parte negativa que es que el abandono me ha venido bien porque yo no lo voy a hacer nunca. Cuando has sufrido algo no lo vas a hacer. En cambio, estos padres bonachones, estas madres bonachonas que luego dejan de disfrutar la vida de pareja, que todo es el niño y el centro y los regalos y todo, convierten a sus hijos en verdaderos monstruos. Y luego se quejan de que los hijos son unos desagradecidos. Bueno, se están vengando, claro, porque es que les están arruinando la vida. Entonces, ¿cómo no quieres vengarte? O sea, un niño cuando te dice al principio, papá, quiero otro helado, bueno, pues no tomas otro helado. Yo no se lo explico a nivel médico. Verás, es que te va a subir el índice de glucosa en sangre, una reacción insulínica, no, tal, vas a acabar con diabetes. No, le digo, no, vas a tomar otro y ya está. Le puedo decir, mira, globito, pero yo no voy a poner a negociar como veo aquí en Berlín, muchos padres con unas cartas de los restaurantes que son enormes. O sea, que a mí ya me produce vértigo para mí mismo y empezar a negociar con un niño de 4 años que va a comer hoy. Bueno, el niño come lo que le pones y ya está. Entonces, y que se acostumbra que no pasa nada, que es lo que hay, porque él no tiene la capacidad intelectual, ¿no? para discernir ciertas cosas y ya está. Entonces, estos padres, estas madres han confundido realmente una buena educación, o sea, una educación amorosa con una educación donde el centro de la vida familiar, de la vida personal es el niño, y eso es el mayor damnificado es el propio niño.
Bueno, los padres está claro que no tenemos un manual debajo del brazo. Algo que no es discutible y que está claro es que cada uno educa a sus hijos lo mejor que puede y que sabe. Y que en esta situación que estamos viviendo con el COVID, que ya lo comentabas antes, donde había y sigue habiendo debates en cuanto a llevarlos al colegio, sí o no, es quizás donde se aprecia más esa protección paterna. Un tema recurrente siempre en cualquier conversación es si sobreprotegemos a los niños. Si analizamos la historia reciente desde mi punto de vista y haciendo mención a lo que tú comentabas hace un momento, yo creo que podemos observar un cambio en cuanto a la mentalidad, a la forma de ver a los hijos que han pasado de un papel secundario, entre comillas, por calificarlo de alguna forma, incluso un papel de mano de obra en el campo, a ser pequeños dioses dentro de la familia. Pero esto tiene consecuencias, el no poner estos límites que estamos hablando del helado, la sobreprotección. Claro que tiene consecuencias, yo es que lo veo, yo lo veo ya en el presente. Tenemos una plaga de reyes sol, yo los llamo en mis libros el rey sol, ¿no? El que se convierte también en parásito, ¿no? Es el centro de todo y hace todo. Esto es una cuestión dialéctica, o sea, es la tesis, antítesis y síntesis. Es normal que ocurra esto. Pasa con el tema de la mujer, pues la mujer antes era explotada, ahora se llega al otro punto donde hay que machacar al hombre y luego ya se llegará a un punto de equilibrio. Lamentablemente es así, no podemos evitarlo, es una ley del péndulo y bueno, pues yo creo que sí, con una concienciación, ahora mismo que estamos hablando de esto, ojalá que se conciencien los más padres posibles del mal que les hacen a los hijos, porque esto no es una cosa que diga yo, lo dicen otra mucha gente y sobre todo lo vivo en consulta todos los días, ¿no? Entonces, el agradecimiento que esperan es al final un castigo terrorífico. Yo creo que lo importante es que veamos esos niños que trabajaban en el campo, el niño yuntero, ese niño de Miguel Hernández, creo, ¿no? De a fuerza de golpes fuerte y a fuerza de sol bruñido. No hay que pasar de eso al niño rey sol que está en el centro del universo, porque ese niño, y sobre todo si es hijo único, da igual lo que sea, ese niño no va a entender dos cosas que son básicas para la felicidad, que ya las he dicho antes, que son el respeto y el agradecimiento. Cuando mi hijo era pequeño, y a mí me hace mucha gracia, porque, claro, cuando le regalaba una tía de España 20 euros, lo que fuera, yo le exigía que llamara a su tía y le diera las gracias, la edad que tuviera, y ya está. Gracias. Entonces él se ha acostumbrado. El agradecimiento es un músculo. Y el respeto también es un músculo. Uno se va acostumbrando. En Alemania a mí me gusta mucho que tienen esas dos cosas del respeto y el agradecimiento. Es un país que cada vez me gusta más por eso. Está muy... esos dos valores tienen defectos como todos los países, pero esos dos valores están muy, digamos, muy en boga, ¿no? Cosa que en España, por ejemplo, que es un gran país también, yo veo cada vez menos respeto en la clase política, en todos los niveles, muy poco respeto y muy poco agradecimiento. Estos niños que se acostumbran a que todo es porque te lo mereces, porque eres el Dios del universo. Entonces yo creo que estos niños, cuando ellos sean padres, lo bueno es que esto se termina algún día. O sea, estos niños serán padres y no serán igual de dadivosos con sus hijos. Eso seguro que no, porque ellos son el centro, yo soy el centro. Entonces, lo que te iba a decir antes es que una persona que no sabe lo que es el respeto y no sabe lo que es el agradecimiento es una perfecta infeliz. Porque son dos cosas básicas en la felicidad, que la felicidad es una cosa que son situaciones, pero son perfectos infelices. Nos estamos centrando en la educación y relación de padres a hijos, pero ¿qué pasa cuando es al contrario? Cuando los hijos no sabemos decir no a los padres, cuando necesitamos ese reconocimiento de nuestros padres siendo adultos. Bueno, esto sería más generaciones más posteriores, porque ya te digo que ahora este psicoanalista sí que lo decía claro, es más bien ahora el padre el que busca el reconocimiento del hijo. Pero claro, nosotros pertenecemos, los que nacimos antes de los 80, pertenecemos a esa generación donde teníamos que buscar el reconocimiento de los padres, que muchas veces no llegaba. Entonces yo creo que hay una cosa que es la solidaridad y es el amor hacia los padres, es algo importante. Yo creo que si tu padre, tu madre tiene una enfermedad y está en un hospital o está en una residencia o está en tu casa, hay que cuidarlos. Lo que pasa es que hay que ver también la edad emocional que tienen tus padres, porque a lo mejor resulta que tu padre o tu madre pues tiene 80 años, pero emocionalmente tiene 6 años, o ya lo tenía cuando tenía 60, y muchas personas infantiles. Entonces, lo importante es, por eso en mis libros
y en mis seminarios busco mucho, y en los tratamientos, por supuesto, liberarse de esos mensajes motores que hacen que tú no puedas estar tranquilo. Entonces, yo voy a hacer, por supuesto, lo que tenga que hacer con mis padres, pero liberado de toda esa especie de esa cadena de la culpa, que se va cada vez que me va viniendo mi padre, mi madre, y esto se ve mucho en España, ay, que no me vienes a ver, no me vienes a ver. Entonces, ¿qué hacen los padres, los ancianos muchas veces en España y en otros países? Se ponen enfermos porque es la única forma que tienen de ser atendidos, de recibir caricias. Entonces yo incluso una vez a mi madre le dije, oye, si te pones enferma no te voy a ver, o sea, un poco medio en broma, medio en serio, porque siempre que llegaba yo a España había que llevarlo al hospital. Yo digo, bueno, pero entonces se van creando resortes, y de qué casualidad que siempre que llego a España que llevan al hospital. O sea, esto hay algo que no tiene sentido, ¿no? Entonces se trata de reeducarse, saber que pueden recibir caricias sin necesidad de recurrir al chantaje. Y el chantaje es algo que en nuestro país se da con mucha frecuencia, es una cosa bastante habitual. Entonces yo creo que el chantaje no hay que ceder a él, porque no conduce a ningún puerto bueno. Y yo creo que si nos liberamos del chantaje, nos liberamos y educamos a nuestros hijos nos educan. A mí mi hijo me educa, por supuesto. Muchas cosas donde yo tengo conceptos decimonónicos, él me hace ver pues una apertura mental distinta. Bueno, él es medio alemán también, tiene otra visión de la vida, etcétera. Pero claro que uno, según se va haciendo más mayor, recibe cada vez más esa educación de su hijo, ¿no? Entonces nosotros podemos educar a nuestros hijos. Para mí la crisis que hubo en el 2008, creo que fue en España, tiene mucho que ver de crisis familiar, porque digamos que todos estos padres, estas generaciones que ahora ya se están muriendo, que muchos han muerto en la pandemia, que parece como un castigo encima de todo lo que han hecho, ¿no? Pues resulta que todas estas generaciones, por esa necesidad de darles a sus hijos lo que ellos no recibieron, hicieron un gran mal. Convirtieron a muchos españoles en parásitos que tenían a sus padres de babysitters de los hijos, tenían a sus padres, pues eso, cargándose de ir a la escuela, de todo, incluso malversando sus pensiones, utilizando sus pensiones para salir adelante. Esto hizo que fuera un pueblo bastante acomodado, por un lado. Suena duro lo que digo, pero yo lo veo desde fuera y desde dentro, porque lo llevo en el corazón ese país. Un país acomodado, donde hay muchos, en todas las familias españolas, prácticamente en todas las que yo conozco, hay varios reisoles, varios parásitos, víctimas. O sea, los papelones se dan con una frecuencia inusitada, ¿no? Entonces tienes a esos padres que se encargan, o sea, lo que decías tú antes, esos padres que abusan de los hijos que abusan de los padres. Yo creo que se trata de respetarnos y, oye, yo incluso comprendo que haya chantaje. Yo con mi hijo nos hacemos chantaje, pero nos reímos, ¿no? Porque somos conscientes del chantaje del otro, incluso a la hora de lavar los platos o tal. Oye, pero yo lo he hecho, pero tú tal, yo puede estar bien. O sea, tampoco se trata de ser pluscuamperfectos. El problema es cuando no se es consciente. El problema es cuando no se es consciente. Entonces yo cuando llego a casa de amigos en España o en otros países, en América Latina hay más respeto todavía. Eso, el respeto es como que eso me gusta. Porque ya te digo, yo estoy a favor de un mundo cada uno haga lo que dé la gana, pero dentro de un respeto, ¿no? Y que los hijos puedan tener esa libertad, pero que haya un respeto también, un equilibrio, ¿no? Entonces yo voy a casa de amigos, te pegan una patada y los padres se ríen, jaja, qué gracioso. O sea, cosas que yo digo, ay, si se dieran cuenta del mal que le están haciendo a este niño, ¿no? Entonces, vamos a poner límites. Alejandro, tenemos nuevo libro en el mercado, Sálvese quien quiera. pues sí, ese es mi octavo libro y la verdad que es un libro que le tengo mucho cariño. Vamos a presentarlo ahora en México porque es como ya terminar de una vez por todas con ese papelón del Salvador, de la mamá gallina, etcétera, que es tan dañino para los demás. Entonces, bueno, hay todo un trabajo de investigación con muchos pacientes y yo me imagino que va a poder ayudar a mucha gente a liberarse de unos papelones, de unas situaciones que nos complican la vida bastante. Pues un libro que presentas ya porque te vas con la maleta hecha, que te vas a México a presentarlo. Sí, mañana me voy para México, ahí estaré varios meses, ahí voy a estar en varias ciudades y bueno, la verdad es que estoy muy contento de ir a ese gran país.
Pues nada, te recibiremos en México y en todo el mundo con los brazos abiertos. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Mucho éxito con ese nuevo libro y buen viaje que te vas pues ya en unas horas. Sí, muchísimas gracias y un abrazo y sobre todo un abrazo también a todos los radioyentes y que se quiten tantas cosas de la cabeza que ya verán cómo les va la vida mejor. Pues nos quedamos con ese mensaje. Interesante reflexión a la que nos invita el programa de hoy. ¿Tú qué papel estás desempeñando y qué repercusiones tiene en tu vida y en tu entorno? ¿Qué mensaje estás transmitiendo a tus hijos? Porque no olvidemos que los mensajes recibidos en la infancia marcarán nuestra manera de interactuar en nuestra vida. Yo te animo a compartirla con nosotros. Te esperamos en el próximo programa. Mientras tanto, sigue la actualidad y consejos en la web www.elrincondelnaturopata.es y en redes sociales. Juana Mari Guirado y El Rincón del Naturópata. No faltéis. Paso lista. Sin ti no podría caminar, no podría imaginar.